Periodistas, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa convocada para el día de hoy y dejo en el uso de la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Buenos días, señores periodistas. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 24, inciso 11 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que establece que el presidente debe servir al Pleno como órgano de comunicación y en consecuencia solo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por el Tribunal Constitucional y acatando el acuerdo adoptado en la fecha por el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los 7 magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional, doy cuenta al país que en la fecha, después de un amplio y alturado debate, en donde cada magistrado ha expuesto con amplitud sus puntos de vista, se ha debatido, se ha escuchado posiciones de uno y de otro, se ha llegado a una decisión por unanimidad de los 7 magistrados respecto al proceso de inconstitucionalidad promovido contra la resolución legislativa número 007-2017-2018 que modificó el reglamento del Congreso de la República en lo relativo al planteamiento de la cuestión de confianza, las llamadas crisis totales de gabinete y la disolución del Congreso. La demanda ha sido declarada fundada y por lo tanto el Tribunal Constitucional del Perú ha decidido dejar sin efecto dicha resolución legislativa. Entre otras razones para este tribunal, el Congreso ha excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse a través de su reglamento, pues tal atribución es para materias propias de su funcionamiento, no para regular y restringir competencias constitucionales propias del presidente de la República o de los ministros de Estado. En tal sentido, la resolución mencionada es inconstitucional, pues al señalar supuestos de improcedencia de la cuestión de confianza, recorta la facultad de los ministros para plantearla, que en la Constitución no está sujeta a restricción alguna. Asimismo, dicha resolución limita la libertad que tiene el presidente de la República para nombrar a sus ministros más allá de los límites que le impone la Constitución o las razones de oportunidad política. Quisiera destacar que para este tribunal la cuestión de confianza es un contrapeso en manos del Ejecutivo frente a la facultad del Parlamento de exigir responsabilidad política a los ministros a través de la moción de censura. Por ello, la cuestión de confianza es un elemento fundamental para el equilibrio de poderes que manda la Constitución, por lo que no podía ser restringida por la referida resolución sin alterar tal equilibrio. Es más, para el Tribunal Constitucional es fundamental en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y del Estado constitucional, que se respeten escrupulosamente las competencias constitucionales y que cada órgano o ente del Estado ejerza tales competencias en el marco de la Constitución, porque ello garantiza un ejercicio adecuado del poder, sin concentración de poder y sin abuso de poder, en una dinámica de intercontrol y compensación del poder que es la base de un sistema democrático constitucional. En ese sentido, hemos considerado que el artículo 43 de la Constitución
hace al núcleo duro de la Constitución y por lo tanto deben tenerse presente ciertos rasgos de identidad del sistema democrático, como por ejemplo el principio de separación de poderes, el principio de balance entre poderes, el principio de cooperación entre poderes y el principio de solución democrática. Sin duda alguna pueden plasmarse propuestas de reforma constitucional y legal sobre estos temas, los cuales constituyen principios que identifican nuestra forma de gobierno y que permiten delimitar debidamente las relaciones entre los denominados poderes del Estado. Pero ello no puede significar vaciar de contenido los principios y valores constitucionales. Quisiera terminar expresando al país que hoy hemos tomado esta decisión y ya el tribunal se pronunció, pero el texto íntegro de la sentencia, con todos los fundamentos que el tribunal ha encontrado que amparan su decisión, será publicado oficialmente en la página web del Tribunal Constitucional el 15 de este mes y al día siguiente se remitirá el texto al Diario Oficial del Peruano, por lo que seguramente al día subsiguiente estará ya en el Diario Oficial del Peruano y al día siguiente esta resolución quedará sin efecto. De esta forma, el Tribunal Constitucional del Perú cumple frente al país con su rol de garante no solamente de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, sino de la vigencia y garantía de la primacía normativa de la Constitución, que significa que en el Estado constitucional todos, sin exclusión alguna, están sometidos a la soberanía de la Constitución, que es la expresión del pueblo, que es el soberano, que es el titular del poder constituyente. Y por lo tanto, todos los órganos, poderes e instituciones del Estado y todos en general estamos obligados a respetar los mandatos de nuestra Constitución. De esa forma se garantiza la democracia y la continuidad del país por el camino que lleva ya un cuarto de siglo y que ha significado 7 sucesiones presidenciales regulares y por lo tanto avanzamos en el fortalecimiento del sistema democrático. Eso quería comunicarles a nombre del Tribunal Constitucional y les agradezco vuestra atención. Muchas gracias. No sé, señor Matos, si hay alguna breve pregunta. El presidente va a responder solo algunas preguntas. Por favor, le pido que se identifiquen y puedan hacer la pregunta. Doctor Blume, buenas tardes. Mariano Calvera de RPP. Sé que muchas veces no puede dar detalles sobre la votación, pero esta decisión del Tribunal Constitucional fue unánime, hubo votos singulares. No sé si puede al menos darnos algunas luces sobre esto. Cómo no, con todo gusto. Mire, con gran satisfacción quiero decir que esta decisión se ha adoptado por unanimidad. Es decir, todos los magistrados hemos coincidido en el sentido del fallo. No ha habido ningún voto singular. Lo que sí va a haber es fundamentos de voto que son fundamentos adicionales que los magistrados pueden hacer respecto de toda la parte considerativa de la sentencia, pudiendo en algunos casos agregar fundamentos o en otros casos distanciarse o exponer posiciones peculiares sobre las razones que se esgrimen o que se exponen en la sentencia para llegar a la decisión que ha adoptado el colegiado constitucional. Presidente, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú y TV Noticias 7.3. Estamos a puertas de un referéndum. ¿Qué pasa si se aprueba la bicameralidad planteada, como se aprobó en el Congreso? ¿Qué pasaría con la Cámara de Diputados si es que se censura o se niega esta confianza? ¿Esto valdría solamente hasta antes del referéndum? Mire, yo como presidente del Tribunal Constitucional y representante de este máximo tribunal de la justicia constitucional en el Perú,
no debo adelantar ninguna opinión al respecto. Es evidente que esta sentencia debe ser analizada por todos y sus consideraciones tomadas en cuenta para todos los efectos. Y por lo tanto, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo deben tomar conocimiento de la misma, analizar sus efectos, porque la sentencia por unanimidad es totalmente vinculante y rige de ahora en adelante. Doctor Blume, buenas tardes. Sí, buenas ¿Qué tal? tardes. Estamos en vivo para Canal N. ¿Cómo está? Quería ahondar un poco más en la pregunta de mi compañera, y es que, ¿qué pasa si en el referéndum se aprueba la bicameralidad y está incorporada esta modificación sobre la cuestión de confianza? ¿Esto ya entraría en vigencia como reforma constitucional y quedaría sin efecto este fallo del TC? Un poquito que nos ahonde para conocer un poco esto. Gracias. Mire, el Tribunal Constitucional tiene establecido que también tiene competencia para pronunciarse sobre eventuales reformas constitucionales, sobre todo cuando estas reformas afectan la parte esencial de la Constitución, porque la Constitución tiene una parte que se considera básica o que hace a la esencia misma de la Constitución. Por ejemplo, el valor persona humana, el respeto de los derechos fundamentales, el sistema republicano de gobierno, el régimen constitucional, el equilibrio de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta sentencia debe ser evaluada en su exacta dimensión y tomada en cuenta para cualquier efecto futuro. Es lo máximo que le puedo decir. Muy bien, no habiendo ninguna otra pregunta, les agradezco mucho y será para otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, señores periodistas.